Y en política, José Antonio Kast acusa una campaña de desprestigio y mentiras tras las críticas por decir que el Congreso no es tan relevante. Claro, una disputa a la que entró ayer con todo el gobierno. En paralelo, Janet Jara anunció una gira nacional en medio de un nuevo flanco que se le abrió a la candidata por su posición sobre los retiros de los fondos previsionales. Diana Copa, te escuchamos. Hola, Diana. 26 ciudades y todas las regiones del país. Esa es la propuesta de Janet Jara en su despliegue territorial que comenzará el próximo martes en Valparaíso y va a finalizar el 14 de septiembre en Santiago. La estrategia llega después de una semana difícil con varios flancos abiertos, críticas a su economista Luis Eduardo Escobar que derivaron incluso a una reunión con la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich y más recientemente un nuevo traspié a raíz de que fue la propia candidata quien afirmó que apoyó dos retiros de fondos de las AFP cuando un registro de 2021 muestra que respaldó hasta el tercero, un punto que no pasó inadvertido durante el lanzamiento en la última jornada donde la candidata insistió en que no recordaba los detalles. Si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, yo lo que le puedo decir es que aquí cuando llegó la ayuda, yo dejé de apoyar los retiros. Eso es lo que le puedo decir. Tercer retiro, para precisar, ¿era justificable? No me acuerdo de los detalles de ese tema y como le dije, ya respondí. En paralelo, el gobierno se sumó a la discusión con José Antonio Kast tras sus declaraciones en las que planteó que el Congreso no era tan relevante. Desde el Ejecutivo, el ministro Elizalde señaló que esa frase debía ser ratificada y aclarada. Kast respondió instando al gobierno a hacer la pega, mientras que el jefe de gabinete sostuvo que cada vez que el abanderado republicano se equivoca, sale a pegarle a alguien en vez de asumir su error. Fui parlamentario al igual que el señor Elizalde. Creo que él tiene claro cuando existen campañas de desprestigio y de mentiras. Por lo tanto, decirle al ministro Elizalde, haga la pega. Preocúpese de lo que a usted le corresponde. Usted es el jefe de gabinete, haga la pega. Ya que al parecer el primer mandatario no la está haciendo. Lo que pasa es que cada vez que José Antonio Kast, lo conocemos, mete la pata, responde con una agresión y sale pegándole a alguien. Sería mucho más fácil reconocer que su frase fue desafortunada, tanto así que hasta de su propio sector lo han criticado. En medio de este debate presidencial, en la última jornada, también el presidente de la República, Gabriel Boric, advirtió que el gobierno entrante no puede pretender barrer lo que hizo el gobierno anterior. Dichos a los que le respondió la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, insistiendo que esto no era lo que decía el presidente hace 4 años atrás. Mire qué bueno que el presidente Boric diga eso, porque cuando él estaba en la oposición quería barrer todo. Y eso fue lo que prometió durante la campaña presidencial. Buena noticia que se haya dado cuenta que un presidente no puede barrer con todo y con todas las tradiciones. Todo esto ocurre a puertas del plazo para inscribir las candidaturas presidenciales que vence este lunes 18 de agosto. De hecho, hoy a eso de las 9 de la mañana llegará hasta el Cervel el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, para inscribir su candidatura. Diana Copa, ADN. Ya, hemos comentado suficiente lo de José Antonio Kast y en el caso de sus dichos sobre la importancia del Congreso, lo comentábamos también ayer, Rafa, en ese caso no hubo literalidad. Es decir, José Antonio Kast no dijo voy a gobernar por decreto, pero ya explicábamos suficientemente que la literalidad no es lo único en estos casos porque él hablaba de revisar las facultades administrativas del Estado y ya hablábamos de su trayectoria, de los gobiernos que él ha respaldado que sí han gobernado por decreto y de cuántas otras veces se ha puesto esto también sobre la mesa. En el caso de Janet Jara y el tema de los retiros, yo podría decir ahí sí es bastante más literal, ¿no? Ella dice que no respaldó un tercer retiro y en las redes sociales hemos visto en los últimos días que sí respaldó ese tercer retiro. De hecho, ella cuestiona y ella dice, veo un exceso de literalidad en las lecturas sobre mis declaraciones ahora y antes. Lo que hay de fondo acá, me parece a mí, hecho todos los matices y hecha todas las diferencias, es el tema del relato. Y cómo uno ve que cuando los candidatos por circunstancias distintas pierden el control de ese relato, la cosa se complica. Y aquí uno podría ocupar el término chileno, el que aclara siempre oscurece, digamos, ¿no? Y la importancia del relato en una campaña presidencial, de tener ese timón y el control de ese relato, es minuto a minuto. Es en cada momento, en cada declaración, en cada debate, en cada respuesta a alguna pregunta, el control del relato tiene que tratar un candidato o candidata a intentar que sea siempre total, digamos, ¿no? El relato y la pauta.
Cuando tú no controlas la pauta, se te va toda tu capacidad de liderazgo. Estoy citando a Axel Callis, no me voy a rogar su visión. Él nos decía que en el primer gobierno de Piñera los estudiantes le sacaron la pauta, en el gobierno de Bachelet su hijo le sacó la pauta, y en el segundo gobierno de Piñera fue el estallido social el que le robó la pauta. Si tú no controlas la pauta, o sea, es el primer paso para lograr todo lo demás. El segundo punto aquí es que a mí me parece equivocado el argumento de Jara. Es súper simple. Los retiros fueron una mala política, pero fueron necesarios porque la anterior era peor. Este bono de 60.000 pesos no alcanzaba para nada. Y en palabras del entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, que lo cito a él porque a confesión de las partes relevó pruebas, no teníamos idea de la pobreza y el hacinamiento que había en Chile en realidad. Y en cuanto a Kast, ya hicimos el análisis nuestro. Yo solo voy a mencionar a dos personas que lo han criticado en las últimas horas. Uno, que viene a ser de sus propias filas y no primo directo, digamos, Hernán Larraín Mate, que lo cuestionó duramente, diciendo que ahí estaba la intención oculta o el riesgo de gobernar a punto de decreto, de ser autoritario. Cuando la crítica viene de tus primos directos, tus sobrinos directos en este caso, es ruda. Pero el otro es el rector Peña, que me merece todo el respeto porque él ha criticado a Moro y Cristianos más de una vez, que dice que hay una pulsión autoritaria y que lo analiza mucho más pormenorizadamente, una columna ayer en el Mercurio, que tú me mandaste de hecho, y que me parece que esa crítica va al meollo del asunto y para quienes analizan los temas en profundidad es súper reveladora. Sí, solo voy a citar, ya que hacías lo de Axel Callis, voy a citar a Marcos Moreno, que en sus redes sociales decía ayer que Kast dice que el Congreso no es tan relevante y niega querer gobernar por decreto. Republicanos aclara, pero en política manda lo que parece. El control del relato es clave. Cuando explicas, ya vas perdiendo. Y un micrófono encendido puede ser peor que la oposición.